Va a ser un buen tiempo. Amén. No sé en qué parte es que le hacen una recepción al cumpleañero. Y aquí como que es el cumpleañero el que hace la recepción, ¿no? Creo que Europa es así, ¿no? Pero nosotros somos venezolanos. No, 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 no. Serán todos bienvenidos a comer tres leches. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Amén. Quiero perdón, empezar diciendo que quiero agradecer a Dios por todos aquellos que de buena voluntad han querido ayunar. Para mí, y creo que para el Señor también, lo más importante del proceso del ayuno fue en el momento que yo decidí dejar eso que determiné como ayuno para tener comunión con Él. Yo creo que así como cuando Daniel oró, Él le dijo, desde el momento que dispusiste tu corazón, ya la oración había llegado. Y creo que eso es lo que mueve el corazón del Señor, más allá de todo lo que es el proceso. Amén. Así que le agradezco a todos los que de una u otra manera lo hayan podido hacer y me comprometo como parte de mi responsabilidad, pues, enseñarles lo que es el ayuno en el Antiguo Testamento y el ayuno en el Nuevo Testamento. Amén. Creo que estaremos ahí todos en línea. Hoy fui muy bendecido con mis hermanos en la clase, con los mensajes pidiendo ayuda y doy gracias a Dios porque estamos conectados todos. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, acompáñenme por favor. Abran sus Biblias o enciendan sus Biblias. ¿Sí? En la pantalla. ¿Quiénes fueron los cristianos que trajeron Biblia? Amén. Eso. Leemos la palabra del Señor. Abran por favor en Marcos capítulo 2, versículo 22. Dice así la palabra del Señor. Perdón, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Padre Santo, gracias una vez más por este tiempo. Gracias por todos mis hermanos que has traído con lazos de amor. Oro también, Señor, por todos aquellos que escucharán a través de las redes sociales. Señor, que sea un tiempo de bendición, que sea un tiempo de libertad, un tiempo de sanidad, un tiempo de salvación. Padre, a ti te pido, en el nombre de tu Hijo Jesús, que tu Espíritu Santo colme nuestras vidas, que nos muestre todo aquello, Señor, conforme a tu diseño y a tu voluntad, y que nuestras vidas verdaderamente hoy, Señor, cambien para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Cristo Jesús y el pueblo de Dios dice, amén, amén. Pueden sentarse. Permiso. La semana pasada estuve hablando de una manera breve, traté que fuera lo más concisa posible, de la tercera persona de la Trinidad, del Espíritu Santo, su importancia, lo vital que es para nosotros. Amén. Nuestro consejero, ¿lo recuerdan? Consolador, maestro, guía, abogado. Dígame que con todos esos roles, si no necesitamos la presencia y la llenura del Espíritu Santo, su guía. Amén. Sin el Espíritu Santo nosotros no podríamos discernir en nosotros todo aquello que no le agrada a Dios. Sin el Espíritu Santo no podríamos dar el mensaje que va a confrontar, porque es Él quien convence de pecado, de justicia y de juicio al mundo. Sería muy difícil. Y aún mayor propósito, sin el Espíritu Santo no podríamos cumplir con la misión que Dios nos ha dado, y entre ellas está también vencer al mal. Hay un mal que existe que quiere destruir al pueblo de Dios. Está nuestra carne, la cual también necesitamos de Él, y hay un sistema que quiere destruirnos también, y Él tiene la verdad para guiarnos por los caminos. Amén. Este versículo que acabamos de leer se encuentra en un contexto muy particular.
A Cristo lo abordan y lo atacan los fariseos y los discípulos de Juan en ese momento, hablándoles de por qué ellos ayunan y los discípulos de Dios, de Cristo, no. ¿Sí? Acompáñenme en el verso 18 en adelante. Dice: y los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron, ¿por qué Marcos 2, 18, ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Lo que viene en rojo, Cristo responde, ¿acaso pueden los que están en bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo el esposo no pueden ayunar. Pero vendrán días, como los de hoy, cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y aquí está el verso base. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo, tipo del Espíritu Santo, en odres nuevos se ha de echar. ¿Qué es un odres? ¿Qué es un odre viejo? Si vemos el contexto, lo primero que vemos aquí es que se está refiriendo a fariseos, a religiosos. Por lo tanto, el primer indicador de un odre viejo en la cual el Espíritu Santo no puede habitar es en una persona religiosa. O sea, una persona de corazón duro, idólatra. Eso es un odre viejo. Ahora, ¿qué es un odre? Dice el diccionario, es un recipiente hecho de cuero, generalmente de cabra, cosido y pegado por todas partes, menos por la correspondiente al cuello del animal, aunque en otros casos puede ser una pata. Sirve para contener líquidos como vino o aceite y otras sustancias como mantequilla y queso. Amén. Todo eso era transportado a través de los odres. Por lo tanto, Cristo está hablándole a ellos y diciéndoles, para que el evangelio, el reino de Dios, esté en vuestras vidas, ustedes tienen que ser odres nuevos. En un odre viejo puede entrar el vinagre, puede entrar cualquier otro tipo de líquido, cualquier otro tipo de elemento para transportar, pero nunca el vino nuevo, porque ya no tiene la capacidad de expandirse debido a la fermentación del vino. Amén. Sígame entonces, porque Él está diciendo a ellos, así no puedes recibir al Espíritu Santo. Así no puedes ser lleno de Él. Amén. David en un momento de su vida se identificó con un odres. Salmo 119, 83. Porque estoy como odre al humo. Sí, lo tienen en pantalla, Salmo 119, 83. Pero no he olvidado tus estatutos. ¿Qué significaba esto para él? El odre al humo se formaba porque en esas casas rurales no había chimenea. Al no haber chimenea y encender el fuego, tenía que salir el humo por alguna parte. El odre se colocaba en lo alto para que los animales no llegaran. Se colocaba en un clavo en una parte alta para que estuviera ahí reposando. Entonces todo el humo que salía de la chimenea, salía del lugar que calentaba, colmaba el lugar. Y ese hollín, ¿sí? ¿Me siguen? Llegaba al cuero y lo pregnaba. Y eso hacía que toda esa expansión que debería tener no la tuviera, secaba el cuero. Por lo tanto, David está viviendo un momento difícil de su vida, posiblemente en un momento donde él hasta se hizo pasar por loco. ¿Sabían eso? Que David un día se hizo pasar por loco para que no lo mataran. Él se encontró en un momento de persecución donde tuvo que vivir en una de las cabañas más pobres que habían, y posiblemente ahí lo vio, que cuando habla con el Señor en este salmo, le dice, estoy como ese odre de todas las turbulencias y de todas las aflicciones de mi vida. ¿Qué significa ese odre en nosotros?
Primero, una persona religiosa. ¿Qué es una persona religiosa? Porque yo me he parado aquí muchas veces y decir, tengamos cuidado de ser religiosos, tengamos cuidado, pero ¿qué es en definición una persona religiosa? Es una persona que cree cumplir los dogmas de la iglesia y creer que ya está en orden con Dios, sin importarle nada ni nadie. Un religioso no reconoce la verdadera autoridad. Un religioso es idólatra. Tiene un ídolo. ¿Cuál era el ídolo de los fariseos? Su propio ego. El haber creído que como el Dios llamó al pueblo hebreo para que fuera el pueblo sacerdote, ellos se creían mejor que los demás. Y ahí venía esa actitud arrogante. Lo que estás haciendo está mal. Eso no se hace así. Odre viejo. Se cree santo y con la capacidad de juzgar a los demás menos sus propios errores. Religión. Creen que sus juicios están por encima de los de Dios. Religión. Primero están sus cosas, su ídolo, y después Dios. Dios había ordenado, para darles un ejemplo de los fariseos, en el decálogo son los 10 mandamientos. Honra a padre y madre y te irá bien. Amén, ¿lo recuerdan? Eso es un principio. Estamos en Oré, estamos en la letra A. Y ellos llamaban a su ofrenda para Dios y preferían llevar esa ofrenda a Dios que dársela a sus padres que necesitaban. Esta mañana pude comentar esto. Ese es un indicador de una persona religiosa. No te voy a dar porque tengo que llevar a la iglesia. Hermano, eso no llega a ningún lado. No llega. Dios no quiere ese dinero. Dios quiere un acto de amor. Y hay más de un hermano aquí que me ha podido decir, hermano, no puedo porque tengo que ayudar a mis padres. Y Dios abre los cielos porque hay cumplimiento de la palabra allí. Primero está ese mandato. Y ya habrán otros que apoyarán a la iglesia. Sin embargo, el religioso considera que simplemente lo que él hace está bien. El resto está mal. Pero me llama la atención, hermanos, sin rozar el misticismo, que la manera con la que el odre viejo, ese odre ahumado, se transforma es a través del aire. Y me llama la atención eso. Mientras estoy investigando digo, wow, o sea, esto no es que lo pintaron, vino alguien, no. Sale ese humo y se transporta, busca salida, pero a la vez contamina todo lo que toca. Qué interesante. Miren, han habido personas en la palabra de Dios que han sido tocadas por Dios y luego por Satanás. Han habido personas en las Escrituras siendo dirigidas por el Espíritu Santo del Dios Trino y después servirle al mal. ¿Cómo es esto posible? Odres viejos. Saúl, primera de Samuel 10:10. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas venía a encontrarse con él, con Saúl. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. ¡Wow! El rey de Israel, dirigido por el Espíritu Santo. Amén. Pero miren qué pasa en 1 Samuel 16, 14, 15. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Dios. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios lo atormenta. La influencia, ese hollín, hermanos, en la vida de un creyente hace que cambien la personalidad. A ver, pastor, pero yo recibí a Cristo. El Espíritu Santo mora en mí. ¿Cómo es esto? Hermanos,
nosotros tenemos la capacidad, nosotros el creyente, de ser dirigidos por Dios y abrir una puerta a Satanás. Y se lo voy a comprobar. Y puede eso explicar el por qué la inestabilidad en las Escrituras, la inestabilidad en su camino con Dios, la inestabilidad al servicio de la iglesia, todos los problemas a los cuales usted tiene que confrontar tiene una causa. Porque la Biblia es clara en que el Espíritu Santo da un fruto y ese fruto da una conducta para la gloria de Dios. Amén. Atención. Otro ejemplo. Pueblo de Israel. Oseas 2, 13 y 17. Y le castigaré por los días en que incensaban a los Baales y se adornaban de sus arcillos el pueblo hebreo y de sus joveles y se iban tras sus amantes y se olvidaban de mí, dice Jehová, sus amantes, porque quitaré de su boca, verso 17, los nombres de los Baales y nunca más se mencionaban sus nombres. Ellos mezclaron todo. Iban a la iglesia, pero veían el tarot de la abuelita. Iban a la iglesia y le echaban sal a la puerta del negocio para que entrara la gente. Iban a la iglesia y todo era una mezcla de historias, de rollos, donde Dios no tenía nada que ver. Y eso se llama, hermanos, sincretismo. Es la mezcla de doctrinas diferentes. Y así se convirtió el pueblo hebreo. Por lo tanto, yo tengo que tener claro que hay un ser que me quiere atacar. Al punto, mis hermanos, que Cristo en la Santa Cena está allí sentado y al lado está Judas lleno de Satanás. ¿Cómo es eso posible? Odres viejos. En el Nuevo Testamento también hay ejemplos. Marcos 1, 23, 24 registra. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. ¿Dónde estaba? En la sinagoga. ¿Quiénes entraban? Solo los hebreos. Diciendo, ¡ay! ¿Qué tienes con nosotros? Plural. El hombre tenía compañía y no era uno solo. Jesús Nazareno, has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. El demonio identifica quién está en usted. Sí o sí. Hebreo, en la sinagoga, endemoniado. Otro ejemplo, Lucas 13, 10, 11. Enseñaba Jesús en una sinagoga el día de reposo y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Una mujer hebrea que tenía su fe en el Mesías, que vendría. En estos dos casos el Mesías los sanó y los liberó. Gloria a Dios. Pero esto pasa. Y podría responder a muchos el por qué hay personas y su caminar en Dios no termina de ser el que tiene que ser. Porque algo pasa. Otro ejemplo. Acompáñenme al libro de los Hechos. 5 del 1 en adelante. Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió la heredad y sustrajo el precio. Tomó de la venta. Ahí los dos en el microondas. Mira la casa, la finca. Tanto, bueno, vamos a llevar a la iglesia esto. Esto para resolver aquí, esto es para allá. Miren cómo sigue el verso. Sabiéndolo también su mujer y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Hermanos, esto está pasando en la iglesia primitiva. ¿Cómo es posible que una gente que fue llena en Pentecostés, Satanás llenó su corazón? La misma palabra que dice ¿por qué llenó? Lo están viendo en el verso 3. Es la misma palabra que dice el Pentecostés y cuando llegó fueron llenos del Espíritu Santo. Es la misma palabra. Lleno por completo, dice el griego, perdón. Verso 4. Reteniéndola no se te quedaba a ti, vendida no estaba a tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. Al oír a Ananías estas palabras cayó y expiró y vino gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había ocurrido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad?
Ellos dispusieron su corazón, formaban parte de una iglesia, vamos a ir a ofrendar. ¿Cómo fue posible que el demonio llenara el corazón de un creyente? El amor al dinero. ¿Por qué Satanás entró en Judas? Por el amor al dinero. Es una puerta de iglesia, porque hay dos señores. Dice, entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste tentar al Espíritu Santo de Dios? He aquí la puerta a los pies que están sepultando a tu marido y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Nuevo Testamento, iglesia primitiva, colmada, entra. Siempre hay una puerta. Odres viejos, o generacional o personal, que se abrió. Ananías y su esposa querían aparentar una piedad que no tenían. Vamos a llevar esto, guarda esto, y Dios allí viendo, no hay necesidad de esto, no des nada. La Biblia dice en Éxodo 34:7, habla Dios, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visite la iniquidad de los padres de los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Es muy probable, hermano, y lo digo con toda responsabilidad, que muchos de nosotros sigamos con ligaduras del pasado. Espíritus de seducción que nos persiguen. Espíritus diabólicos que creen que tienen autoridad de seguir influenciando en nuestra vida. Porque alguna tía o algún abuelito se le antojaba ir a la brujita en el río, a las cartitas de aquella. Vamos a jugar con este jueguito, cartas de tarot. Les digo más, hay personas que están siendo rezadas por personas del pasado, o sea, su abuela hoy o su madre o un familiar, delante de una virgen de Santa Bárbara, por ejemplo. Y Santa Bárbara es un demonio. Y ahí está su nombre y la abuelita cree que está pidiéndole para que lo ayude. Eso se acaba hoy, en el nombre de Jesucristo. Porque no es casual que aquí haya venido los que hayan venido. No ha sido casual las luchas en los ayunos que han tenido. Dios se hace más exigente. Le dice al pueblo, esto va a pasar para hablarle a los padres, para que tengan cuidado con sus generaciones. Pero luego simplifica todo en Ezequiel 18:1 y dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros? Lo que usáis este refrán, claro, un refrán porque era parte de lo que sucedía en el pueblo, sobre la tierra de Israel, que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías. ¿De quiénes son las almas? De Dios. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Empezó a darle la responsabilidad a cada uno, porque muchos podemos llegar, bueno, es que mi abuelita fue, yo no he hecho nada. Y es muy probable, porque lo acabamos de leer ahora. Pero eso no puede seguir en el pueblo de Dios. El Nuevo Testamento está lleno de advertencias para ayudarnos a nosotros a discernir qué puede pasar en nuestra vida. Y pido al Señor que esté hablando hoy a nuestros corazones. Lázaro, ¿recuerdan a Lázaro, el amigo de Pablo? De nuestro Señor Jesús, perdón. Juan, capítulo 11, versos 43 y 44. Y habiendo dicho esto, está Jesús delante de la tumba. Clamó a gran voz diciendo, Lázaro, ven fuera. 44. Y el que había muerto salió. ¿Cómo sale un muerto? Con vida.
Amén. ¿Qué pasó? Salió atado las manos y los pies vendadas y el rostro envuelto. Dijo desatarle y dejarle ir. Hay gente en la iglesia atada, sin duda alguna. Por eso me cuesta orar. Por eso me cuesta seguir la palabra de Dios. Por eso este carácter que un momento es una cosa y otro momento es otra. Por eso esa inestabilidad. Nuestra vida manifiesta, hermanos, cómo nos encontramos en el ámbito espiritual, porque somos cuerpo, alma y espíritu. Una persona colmada del Espíritu Santo, libre, se aplica en Gálatas. El fruto del Espíritu: mansedad, fe, templanza, amor, gozo, alegría. 20 años en el Evangelio y sigue la amargura. Ahí pasa algo. Pasa algo. Y es muy probable que uno no sepa que de atrás viene una cadena grandísima que no está allí. Pero ¿cómo es posible que una persona que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador siga teniendo ataduras? Lo acabamos de ver ahora. Hay vida, pero hay áreas donde la persona no tiene el conocimiento o no quiere soltar esa área. Esto no es solamente para la congregación. Dios le habla a quien se tiene que parar en un púlpito. Quienes son líderes. Dice Timoteo, 1 Timoteo 3:6. No a un neófito. Un neófito es una persona que no tiene la capacidad ni el conocimiento necesario en cualquier área de la vida. No a un neófito, no sea. Y se refiere aquí a que alguien que predique, que sea pastor. No puedes colocar a cualquier persona. Tiene que haber alguien con un conocimiento bíblico de vida y de administración. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Claro, porque el orgullo de que ahora yo soy el que soy, entra. ¿Cómo puede entrar si mora el Espíritu Santo en mí? Esa es la pregunta que nos hacemos, pero ¿cómo puede ser esto posible? Dice el 7, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Hay personas que pueden tener influencias del mal en áreas de su vida. Y pueden pararse y decir, yo creo en Jesucristo como Señor y Salvador. Pero su vida transmite que hay algo allí. No puede ser que se proclame eso y que yo no deje de ver los videos en internet. Que no pueda estar un minuto en la Biblia. Que todo lo que tenga que ver con Dios es pesado. No es posible, hermano. No existe. Hay algo en nosotros, aún en el proceso de santificación, hay algo que identifica que hay un brote verde, que estamos en manos del Dios vivo. Escuchen lo que viene, hermano, porque esto va a responder quizás todo. Carta a los Efesios. En esa carta se habla de una guerra espiritual. No luchamos con armas carnales, sino poderosas en Dios. Dice el capítulo 4, 26 y 27. Airaos, o sea, enfádate, pero no peques. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. El 27. Ni deis lugar al diablo. ¿Cómo? Claro, lo leemos todo el tiempo. Le voy a dar un asiento aquí a mi lado porque, bueno, no le hablé a la mujer en la noche. No, mi hermano. La palabra lugar aquí significa en el griego topos, que es la palabra que se utiliza para topografía. Por lo tanto, él está diciendo aquí, cuando tú abres por medio de un pecado, él entra y toma un territorio. Sí, entra y se posiciona. Dice, se utiliza para una región o localidad. Las 84 veces que aparece en la escritura esta palabra. Y ocasión indica claramente que es un área ocupada. Wow. Ahora entiendo. Porque antes era y ahora no. Ahora entiendo su inestabilidad, que un día sí y un día no. Ahora entiendo que no hay un fluir, no hay algo exponencial, que es lo que dice Dios, que uno va hacia arriba.
Si hay un área de ataque y de posible ocupación, mi hermano, es el matrimonio. Y voy a hablar del matrimonio. Desde el principio él vio en Adán y Eva, y dice, aquí está el meollo de todo. Porque si hay conflicto en el matrimonio, hay conflicto en los hijos. Si hay conflicto en el matrimonio, en los hijos y en la sociedad. Y si hay en el matrimonio, en los hijos, en la sociedad y en la iglesia. Es el punto de confrontación del mal. Él sabe que si las dos cabezas están en confrontación, hay problemas para todos. Para todos. Pero esa confrontación tiene una causa. Santiago 3:16 lo dice, un versículo. No sé si está por allí. No sé si lo puse. Lo voy a leer. Santiago 3:16. Porque donde hay celos y contención, conflictos, por cualquier cosa, allí hay perturbación y toda obra perversa. El mal está operando porque hay una puerta que le autoriza. Un odre viejo autoriza a que se le coloque cualquier cosa, menos el Espíritu Santo, que es tipo del vino nuevo. Dios mío, en mi casa tengo esto. Algo pasa aquí. Debería un hombre de Dios decir, una mujer de Dios, que no puede ser, que porque la silla no está bien puesta, que hay un infierno. No puede ser. Mi reacción ante algo tan sencillo y estúpido sea un apocalíptico. Eso no tiene que ver con carácter, hermano. Hay una puerta abierta. Hay un lazo del pasado. Hay algo allí que hace que eso se manifieste. No estamos en orden a los mandatos de Dios y Él lo sabe, porque quien conoce perfectamente este libro es nuestro enemigo. Y entra. El orgullo entra. La desidia, la desobediencia, consecuencias y causa. Vino odre viejo, no entra el vino nuevo. Juan 8, 34 al 36. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Hermano, cuando leemos esto, inmediatamente se nos viene aquello que tiene tomate. Lo normal, fornicación, adulterio, robo, asesinato. Hay gente que es adicta al chisme y es pecado. Hay gente que es adicta a la mentira, a poner las cosas más grandes de lo que son, al engaño, a la seducción. Todas esas cosas sutiles es pecado y demuestra que hay un esclavo. ¿Qué hace un esclavo? Se sujeta a su señor con cadenas. Se llama esclavo porque está encadenado. ¿Saben por qué se oraba así? Precisamente porque los esclavos oraban así. Por eso oramos así, en libertad. Amén. No está mal, pero es para que lo sepan. Dice el 35 de ese mismo capítulo 8. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Por eso les dice, el odre viejo no va a funcionar. No creas que porque tengas esa manera de vivir va a fluir mi unción en ti. No es posible. Eres un religioso. Y si eres un religioso, hay cosas en tu vida que quizás no lo sabes. Por eso viene el verso 36, que te atan. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Yo quiero esa libertad, hermanos.
el 80% de los conflictos matrimoniales que te llegan a la oficina del pastor tiene que ver por una puerta abierta. Y la mayoría es el orgullo. Pueden haber casos de brujería, pueden haber casos de situaciones aisladas donde hay entes que están allí. Amén. Pero eso es lo que autoriza al otro. No busquemos por allí culpables. Empecemos a ver cómo estamos nosotros, porque es muy probable que nosotros seamos la puerta. ¿Cómo se hace un odre? Las pieles que se usaban para hacer odres eran de oveja, de cabra y a veces de buey. En algunas ocasiones se conservaba el pelo del animal en los odres destinados a contener leche, mantequilla, queso y agua. Sin embargo, se requería de un proceso más completo de curtido en los odres utilizados para aceite y vino, claro, porque iba a contaminar el sabor del vino. Ahora, ¿cómo se hacía el odre? ¿Cómo me bendijo esto? Primero se mata el animal. Obviamente, pero a mí me habla de que ese odre nuevo tiene que morir primero. Yo no puedo pretender de que Dios me mande de toda su unción si yo sigo viviendo igual. No es posible. Lo siento. Ese animal se degollaba. Luego se procedía a tirar cuidadosamente la piel de modo que no fuese preciso abrirlo por canal. Se curtía la piel, claro, para conservar en una sola pieza. Amén. Luego se curtía la piel y se cosían las aberturas, excepto una. Si los pellejos no estaban bien curtidos, el líquido adquiría un sabor, como ya dijimos, desagradable. Finalmente, la apertura no cocida podía ser el cuello o una de las patas. Y se cosía. Muerto el animal, venía el vino nuevo. Después de curtirlo, después del proceso. Y digo, ahora entiendo, Señor, 3 años con los discípulos. Venían para prepararse, tenían que dejar todo eso, estaban listos por fe, en obediencia, viene la promesa, ¡pum!, vino el Espíritu Santo. Y si usted estudia los 12 hombres que estaban allí y los 120, usted se da cuenta que era gente como nosotros, que no eran querubines, era gente que decidió morir a su vida y vivir para Cristo. Efesios 4:17 lo dice. Esto pues digo y requiero del Señor, que ya no andéis como otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Se está refiriendo a los que están afuera. Amén. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, la iglesia, no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad lo habéis oído. A mí me llama la atención cómo aquí pone duda la frase, porque es muy probable que ustedes no hayan escuchado o alguien no haya escuchado el verdadero evangelio, porque simplemente le dijeron que venir a Cristo ahí te iba a salir todo bien. Ibas a prosperar. Ahí no hay arrepentimiento, ahí no hay convencimiento de pecado, simplemente me va a resolver los problemas Cristo y punto. Ahí no hay evangelio, hermano, por lo tanto no hay un nacimiento nuevo. Ahí simplemente hay un fanático de alguien que forma parte de un club religioso. Amén. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme el verso 21, a la verdad que está en Jesús. Por lo tanto, hay otras posibilidades. Y es muy probable, hermano, que nosotros tengamos la misma cuota de responsabilidad de aquel que nos dio el mensaje. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos. Nos toca del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Odre nuevo. Yo lo decido. No va a venir la llenura en un odre viejo. No es posible. Romanos 6 lo registra así. 11 en adelante. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro.
No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis con su concupiscencia, con sus ganas de hacer lo que quiere la carne, es la concupiscencia. Ni tampoco presentéis vuestros cuerpos al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros muertos a Dios como instrumentos de justicia. Hermanos, Dios es el primer interesado en cumplir esa promesa, pero no se lo va a dar a cualquiera que vive en la carne. No va a saber entregarle un Ferrari a un niño, a Laila, que yo le entregué el Ferrari. No es posible. Yo decido ser que odre ser. Es muy probable, voy a la recta final, hermanos y hermanas, que en mi matrimonio, en mi familia, todavía existan influencias del mal. Si alguno de ustedes ha practicado el ocultismo, simplemente llevó a la tía que viera a la brujita y la esperó en el coche. En su familia se practicó, pero esa persona que lo practicó no está asistiendo a los caminos de Dios y ahora es siervo de Dios. Ahí hay un problema. Si hay un primo o hay alguien que ahí se jugó la ouija, ahí hay un problema. Hay una puerta abierta. Y los nietos y los hijos no tienen por qué pagar con eso. Algo está pasando y nosotros tenemos que quebrar eso. Hay gente que culpa a Dios de una situación triste que le pasó. Una experiencia con alguien de mucho dolor, una pérdida, una mala gestión, y lo hacen a él culpable. Tienen que arrepentirse, porque esa culpa es un instrumento para nuestro enemigo y entra y hace fiesta y alimenta ese rencor hacia Dios. Cuando nosotros no resolvemos los problemas, y se lo digo con propiedad, quienes conocen mi matrimonio, fue tremendo. Mi enemigo entraba a destrozar. Todavía hoy mis hijos siguen siendo sanados por Dios por ese pasado. Pero hay problemas. Todo lo que hace Dios es bueno. Todo. De nuestra boca debe salir bendición. Nosotros somos capaces de declarar a una persona de alguna manera y lo que hacemos es desatar los infiernos. De alguien lleno del Espíritu Santo sale un fluir de bendición, aún en medio del error. Porque Él está detrás esperando el momento para influenciar y entrar. Es un ser legalista. Necesita que falles para entrar. Porque en el cielo hay un trono y hay un tribunal y está viendo cómo cumplir porque ya Dios lo estableció. Y Él sabe dónde fallan. Mira, el Señor falló. Nos acusa todos los días. Y Cristo es nuestro abogado. Intercede por nosotros. Amén. Por eso debemos arrepentirnos y apelar a ese abogado. Porque si no Él entra, hermanos. Y si su padre, su hermano, quien haya sido, su tía, su abuela, lo llevó para un lugar porque usted necesitaba prosperar o dejar a aquella mujer con una buena intención, Satanás lo utilizó. No puede ser que en un lugar donde se proclame a Cristo sea un infierno. No es posible. No es posible. Algo pasa. Apocalipsis 12:11. Vamos todos ahí. Yo quiero ser un odre nuevo. Vale, escuché 2 amén. Mi madre. Yo quiero ser un odre nuevo.
Gracias, Señor. Miren lo que dice, para que tengan el perfil de un odre nuevo. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Es la fe en la obra de Cristo en Calvario. Y esa sangre que nos cubre no es un amuleto, sino es aquellos que nos perdonó, nos limpió de toda maldad y hace que Satanás sea improbable, a menos que yo le abra una puerta. Dice, y la palabra del testimonio de ellos, nuestra vida, hermanos, transmite qué odre soy. Y aquí ellos fueron odres nuevos. Miren lo que pasa después de la coma. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ese es el perfil auténtico de un odre nuevo. Alguien que ha dicho, muero para este mundo y vivo para Cristo. Allí se abren los cielos, una catarata y baja, y de su interior correrán ríos de agua viva, hermano. ¿Por qué? Porque ese ser es mío y me está confesando y quiere vivir para mí. No va a pasar nada si esto no se decide. No puedo seguir viviendo así. Vengo domingo diciendo lo mismo. No puedo seguir en esto. No puedo seguir de esta manera. Tengo que morir a mis deseos egoístas. Dice la Biblia, lo que acabamos de leer, ese hombre en pecado es esclavo y no permanece en la casa. No permanece en el reino. Tiene un tiempo de caducidad. Pero el que es hijo, que es lleno del Espíritu Santo, que es bautizado por Él, llega hasta el final, porque hay un sello y hay un poder que le ayuda a seguir adelante. Mire, hermano, no estoy hablando, quiero hacer énfasis en esto, de que usted aceptó a Cristo y que ya se solucionó todo. Nosotros al aceptar a Cristo somos sellados por el Espíritu Santo, ¿vale? Como el ganado. En realidad la idea es esa, cuando usted tiene una vaca, usted la sella, este es mío. Pero esa vaca va a decidir qué va a comer para ver cómo crece. El ganadero la va a llevar por un lugar para que tenga. Pero si a ella se le antoja ir a comer clavos, ¿qué va a pasar? Se muere. Nosotros decidimos con nuestra vida, hermanos. ¿Usted quiere ser lleno del Espíritu Santo? Yo lo quiero. Más. Y ahora más. Pero tengo que ser odre nuevo. Mateo 9:17 registra lo mismo que Marcos 2:22. Para agregar algo precioso. Ni echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama. Y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos. Y lo uno, nosotros, y lo otro, se conservan juntamente, la llenura del Espíritu Santo. El esclavo no permanece en la casa, el hijo sí. Amén.